Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO y dentro del tema de fuerzas, una primera aplicación de la segunda ley de Newton. Vamos a calcular la aceleración cuando un cuerpo situado en un plano horizontal está sometido a una fuerza también horizontal. Si la fuerza que actúa lo hace hacia la derecha, provocará un movimiento hacia la derecha y por tanto la fuerza de rozamiento actuará en sentido contrario hacia la izquierda. En estas circunstancias, al aplicar la segunda ley de Newton, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema deberá ser igual al producto de la masa por la aceleración. En la dirección perpendicular al plano, partimos de que hay equilibrio. No hay movimiento vertical. El peso y la fuerza normal se anulan. Por tanto, la fuerza normal debe ser numéricamente igual al peso. Tiene sentido contrario, ascendente, mientras que el peso es descendente, pero el valor numérico, el módulo de la fuerza normal, debe ser igual al módulo del peso y por tanto mg. En la dirección del movimiento, las fuerzas que tienen el sentido de este suman y las que tienen sentido contrario restan. La referencia a la hora de considerar la suma de fuerzas es siempre el deslizamiento, el desplazamiento. Las que tienen el sentido de la velocidad sumarán, las que tienen sentido contrario restarán. La fuerza de rozamiento, que venía dada como el producto del coeficiente de rozamiento por la normal, tiene siempre sentido contrario al movimiento y por tanto siempre va a restar. Como la normal en nuestro caso es igual a mg, la fuerza de rozamiento será el coeficiente de rozamiento multiplicado por mg. Y si tal como hemos dicho la velocidad actúa hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a restar. Con lo cual la fuerza F que tira del sistema hacia la derecha en sentido de la velocidad suma y la fuerza de rozamiento en sentido contrario a la velocidad restará. Esta suma de fuerzas, que se convierte en una resta de los valores numéricos porque viene en sentido contrario, será igual al producto de la masa por la aceleración. Con lo cual, la fuerza menos el coeficiente de rozamiento por mg será igual al producto m por a. De aquí podemos despejar la aceleración. Si la masa que multiplica la pasamos dividiendo al otro lado, obtenemos F menos el coeficiente de rozamiento por mg dividido la masa. Y esto nos daría la aceleración del deslizamiento del objeto sometido a la fuerza F cuando actúa la fuerza de rozamiento tal como hemos indicado. Veamos un ejemplo numérico. Arrastramos un cuerpo de 5 kilogramos de masa que descansa sobre un plano horizontal mediante una fuerza de 50 newtons. Calcula la aceleración del movimiento si el coeficiente de rozamiento entre las dos superficies es 0,15. Aplicaremos la segunda ley de Newton, de manera que la suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema será igual a la masa por la aceleración. Y ten presente que cuando hablamos de la suma de las fuerzas, nos referimos a la suma con carácter vectorial, no la suma de los módulos. Ten en cuenta que cuando las fuerzas actúan en sentido contrario, la fuerza suma, la fuerza resultante, viene dada como la resta de los módulos, la más grande menos la más pequeña. Aplicaremos, por tanto, la segunda ley de Newton, de manera que la fuerza F favorece el movimiento y, por tanto, suma, y la fuerza de rozamiento actúa contra el movimiento y, por tanto, resta. Es decir, la fuerza de rozamiento anula parcialmente a la fuerza F, de manera que la fuerza que actúa es la fuerza neta resultante de la acción, es decir, la parte no anulada de la fuerza F. De ahí que restemos a F la parte que anula la fuerza de rozamiento. Esa suma de fuerzas será el producto de la masa por la aceleración. En nuestro ejemplo, si la fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal, es decir, por mg, sustituyendo los valores, tendremos el coeficiente de rozamiento 0,15, que observa que es adimensional, no tiene dimensiones, no tiene unidades, que multiplica a la masa 5 kilogramos y a la aceleración de la gravedad, que como siempre la redondeamos a 10 metros por segundo al cuadrado. El resultado será una fuerza de rozamiento de valor 7,5 newtons. Si a continuación despejamos la aceleración en la ecuación correspondiente a la aplicación de la segunda ley de Newton, tenemos que A será F menos la fuerza de rozamiento y va dividiendo la masa. Por tanto, si sustituimos los valores, F era 50 newtons, la fuerza de rozamiento que hemos calculado 7,5 newtons y divide la masa de 5 kilogramos.
Observa que si dividimos newton entre kilogramo, dado que newton es kilogramo por metro partido segundo cuadrado, podemos simplificar kilogramo, obteniendo así unidades de aceleración, tal y como corresponde al cociente que estamos efectuando, newtons dividido kilogramo. Efectuado el cálculo de los valores numéricos, obtenemos por tanto una aceleración de 8,5 metros por segundo al cuadrado. Veamos a continuación el comportamiento de un sistema en el cual un cuerpo se desliza por un plano inclinado. Tenemos el peso, el plano inclinado formando un ángulo alfa y a continuación descomponemos el peso en una componente paralela al plano y otra perpendicular al mismo. Dado que el extremo del peso es un vértice del paralelogramo que queremos trazar, por este punto trazamos los lados que faltan para construir nuestra figura. Y de este modo tenemos la componente paralela al plano que favorecerá el deslizamiento del objeto y la componente perpendicular al mismo. La fuerza normal debe de oponerse a la componente perpendicular, dado que el plano mantiene un ángulo constante y en esa dirección no hay movimiento y por tanto hay equilibrio. Dada esta situación, recuerda que la horizontal y el peso son perpendiculares y asimismo el plano y su perpendicular también lo son, con lo cual tenemos nuestro ángulo alfa en la figura. La componente paralela, recuerda que coincide con su lado opuesto en el paralelogramo y es por tanto el cateto opuesto al ángulo alfa. Consecuentemente será la hipotenusa, el peso mg, multiplicado por el seno del ángulo alfa. La componente perpendicular coincide con el cateto contiguo, de manera que será la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo alfa. En la dirección perpendicular al plano hay equilibrio. Consecuentemente, la fuerza normal deberá ser igual a la componente perpendicular mg por el coseno del ángulo alfa. En la dirección paralela al plano no hay equilibrio, hay deslizamiento y por tanto aplicamos a esta dirección la segunda ley de Newton. La suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Dado que el movimiento es descendente, la fuerza de rozamiento actuará en sentido contrario y por tanto restará. Las fuerzas descendentes tendrán carácter positivo, las fuerzas ascendentes tendrán carácter negativo. De este modo, la componente paralela al plano que actúa en la dirección y sentido de la velocidad sumará, mientras que la fuerza de rozamiento que actúa en sentido contrario restará. La componente paralela al plano del peso menos la fuerza de rozamiento será por tanto igual a la masa por la aceleración. Recuerda que la fuerza de rozamiento es el coeficiente multiplicado por la normal, por tanto el coeficiente multiplicado por mg por el coseno del ángulo alfa. Recuerda que ahora en este caso la normal no anula el peso, anula a la componente perpendicular del mismo. Ten en cuenta que debe tener igual dirección, sentido contrario y el mismo módulo. De este modo, obtenemos la fuerza de rozamiento como el coeficiente de rozamiento por mg por el coseno del ángulo alfa. Consecuentemente, nos vamos a la aplicación de la segunda ley de Newton, mg por el seno del ángulo alfa menos el coeficiente de rozamiento por mg por el coseno, este era el término debido a la fuerza de rozamiento, y todo ello debe ser igual al producto de la masa por la aceleración. Observa que el término mg por el seno del ángulo alfa es la componente paralela, el término debido a la fuerza de rozamiento, el coeficiente de rozamiento por mg por el coseno es el segundo que aparece en nuestra expresión, y la suma vectorial, que en este caso es la resta de los valores, es igual al producto de la masa por la aceleración. La masa la podemos simplificar, dado que aparecen todos los términos, y obtenemos la expresión de la aceleración, que es importante observar que es independiente de la masa. La aceleración es g por el seno del ángulo alfa menos el coeficiente de rozamiento por g por el coseno del ángulo alfa. Observa en la siguiente figura el movimiento de un cuerpo en un plano inclinado. Tenemos el objeto descansando en el plano inclinado sobre el que actúa el peso. Este peso
Lo descompondremos en una componente paralela y otra perpendicular al plano. Recuerda que por el extremo del peso deben pasar los lados que faltan, dado que hablamos de un paralelogramo. Y a continuación efectuamos la descomposición. Componente paralela y componente perpendicular al plano del peso. A continuación, la componente perpendicular la anularemos con la fuerza normal, dado que en esa dirección hay equilibrio. El ángulo es constante, por tanto no hay desplazamiento en esa dirección perpendicular. Tan solo nos queda la dirección paralela al plano. Ten en cuenta que si el movimiento es hacia abajo descendente, la fuerza de rozamiento actúa hacia arriba en sentido contrario a la velocidad y por tanto en la segunda ley de Newton restará. Recuerda que la horizontal y el peso vertical son perpendiculares y asimismo el plano y su perpendicular también lo son. Consecuentemente, si la horizontal y el plano forman el ángulo alfa, sus perpendiculares formarán el mismo ángulo alfa. De manera que en nuestra figura, la componente paralela al plano, que es el cateto opuesto al ángulo alfa, recuerda que nuestra figura es un paralelogramo y por tanto los lados opuestos son iguales, consecuentemente hablamos del cateto opuesto al ángulo alfa, será la hipotenusa mg por el seno de ese ángulo. Y cuando hablamos de la componente perpendicular, el cateto contiguo al ángulo alfa será el valor de la hipotenusa mg por el coseno del ángulo alfa. En estas condiciones, en la dirección perpendicular al plano hay equilibrio. La fuerza normal y la componente perpendicular deben ser iguales. Ya conocemos, por tanto, la fuerza normal. Será igual a la componente perpendicular, es decir, mg, por el coseno del ángulo alfa. En la dirección paralela al plano no hay equilibrio y aplicaremos, por tanto, la segunda ley de Newton. Ten en cuenta que la suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema debe ser igual al producto de la masa por la aceleración. Y al sumar estas fuerzas tendremos en cuenta que si el movimiento es descendente, la velocidad marca el criterio de signos. Por tanto, las fuerzas que actúan en la dirección y sentido del vector velocidad, en este caso la componente paralela al plano del peso, tendrá carácter positivo, sumará cuando vayamos en busca de la suma de fuerzas, mientras que la fuerza de rozamiento, que tiene sentido contrario al vector velocidad, restará, tiene sentido contrario a la dirección que tomamos con carácter positivo. De este modo, la componente paralela al plano tendrá signo positivo, sumará, la fuerza de rozamiento tendrá signo negativo y restará. La fuerza de rozamiento recuerda que era el coeficiente multiplicado por la normal. Nuestra normal que hemos visto que coincidía con la componente perpendicular y consecuentemente era mg por el coseno del ángulo alfa. Así nos vamos a la segunda ley de Newton. La componente paralela al plano del peso mg por el seno del ángulo alfa menos la fuerza de rozamiento, el coeficiente de rozamiento por mg por el coseno del ángulo alfa, deberá ser igual al producto de la masa por la aceleración. Simplificamos la masa en todos los términos y obtenemos una expresión de la aceleración que es independiente del valor de la masa y será g por el seno del ángulo alfa menos el coeficiente de rozamiento por g por el coseno del ángulo alfa. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.